Pues son las 10 menos 5 de la noche, vamos a cambiar de registro, aunque luego después volveremos con la política. Hoy vamos a hablar de regeneración urbana, es decir, de cómo se pueden revitalizar nuestros barrios para mejorar su habitabilidad. Y en eso trabajan muchos especialistas en nuestro país que quieren reconvertir enclaves urbanos e industriales que actualmente están en declive. Y quizás sea además este el mejor momento para hacerlo por dos circunstancias. La pandemia ha cambiado nuestras prioridades a la hora de elegir una vivienda y los nuevos fondos europeos buscan sobre todo la rehabilitación urbana sostenible. De todo esto se ha hablado hoy en un foro en Madrid, donde ha participado varios agentes que tratan de mejorar la calidad de vida de muchas zonas urbanas y que ha organizado Agrega, que es la Alianza para la Regeneración Urbana que preside el internacionalmente reconocido arquitecto Rafael de la Hoz, que esta noche nos acompaña en Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Estamos, como decía, en ese momento idóneo para mejorar nuestros barrios, para hacer ciudades más confortables, precisamente porque esos fondos Next Generation van directamente a eso. Sin duda, la pandemia yo creo que nos ha abierto los ojos a todos, no solo a los supuestos especialistas sobre nuestras ciudades. Esta mañana mencionábamos el éxito que han sido las ciudades europeas. El confinamiento que los responsables políticos han podido establecer, lo han podido hacer por la calidad de las ciudades. Sabían que los habitantes resistirían en esas viviendas, en esos barrios, por su calidad. En otros lugares del mundo no se ha podido hacer por esta razón. No se puede confinar a alguien en lugares que no se resisten muchas horas, muchos días, muchas semanas, ¿no? O sea, ha sido un éxito de las ciudades y yo creo que ahora hay que devolverles algo al éxito de las ciudades. Son ciudades que se planificaron hace muchos años desde este punto de vista, desde un punto de vista higienista. ¿Qué sucede? Porque las pandemias asolaban a las ciudades, las pestes, y sin embargo no las habíamos ensayado. Nunca las habíamos probado en una gran epidemia. ¿Cómo van a funcionar? Porque las habíamos diseñado para esto. Los bulevares, las ventilaciones cruzadas, los patios, el saneamiento, todo estaba pensado para una gran pandemia. Llegó la pandemia y funcionaron. Pero hemos visto dónde no funcionaron tan bien, ¿no? Ha llegado el momento de recomponerlas un poco y agradecerles lo que han hecho por nosotros. Usted decía en una entrevista que leía no hace mucho que la arquitectura es el arte de hacer espacios habitables. Nuestras ciudades siguen creciendo, sigue habiendo nuevos barrios, nuevos planes parciales. En España se construye y se diseñan bajo esa premisa de una mejor habitabilidad, o esto nunca mejor dicho va por barrios. Lo que sucedió en general, y es muy difícil generalizar en ciudades tan diferentes, solamente en Castilla y León ya tenemos ciudades tan extraordinarias que ir más allá es complicado. Pero son ciudades, en general las españolas, que su dotación básica de antes de la guerra civil se mantuvo durante toda la dictadura. No mejoraron especialmente, es verdad que se hicieron hospitales, es verdad que hubo dotaciones, pero básicamente lo que hicieron fue crecer vertiginosamente. Y siempre que hay un crecimiento, como pasa con los jóvenes, hay descompensaciones. Durante la democracia lo que hicimos fundamentalmente fue recalificarlas, dándole las dotaciones que no se habían podido hacer durante este periodo de crecimiento vertiginoso en que las periferias crecieron. Y vino la época, ahora un tanto denostada, ¿verdad?, por exceso tal vez, de los auditorios, los pabellones, los estadios de fútbol, los museos, pero también se acabó esa etapa. Y ahora tenemos que volver la mirada a estos barrios que crecieron de esa manera tan vertiginosa y pensar qué podemos hacer por ellos y reequilibrarlos en función de todo este crecimiento un tanto desordenado. Claro, yo estoy pensando, por ejemplo, en Valladolid, una ciudad que cuando se implantó Fasa Renault, hubo barrios que crecieron muy rápidamente, edificios muy pegados unos a otros, calles estrechas, sin zonas verdes. Ustedes están trabajando aquí en Madrid en dos proyectos, unos en el barrio San Blas, si no me equivoco, y otros en la Virgen de la Esperanza. ¿Este tipo de zonas tienen solución? Sin duda, pero por un factor muy español, que es el afecto al lugar donde se vive, no digo ya al donde se nace, Es una cosa que los españoles llevamos en el ADN. O sea, que nos queremos quedar en el barrio, digamos. Es espectacular. Respecto a otros ámbitos, ciudades, regiones europeas, donde se hacen movimientos, viviendas que están en mal estado, se les traslada a los habitantes mientras se regeneran. Aquí es mucho más complicado porque
aman tanto al lugar donde viven, en general los españoles, que no se quieren marchar, porque se les ofrece, vamos a mejorar esto y lo Sí, pero ¿cómo se regenera un barrio con esas características? ¿Habría que derribar edificios? ¿Habría que...? Hay que intentar derribar lo menos posible por esta razón de identidad. Esto, Berlín es paradigmático. El Berlín ruso se ha demolido menos de lo que se esperaba por una razón histórica de identidad. No nos gusta, pero es lo que fue. Respeto. ¿No? Es impresionante, ¿no? Bueno, pero esto poco que ha llegado... Los alemanes no han querido saber nada de eso. No, porque claro, una de las ciudades más destruidas como paradigma de destrucción es Berlín, ¿no? Pero se plantearon lo poco que llegó, ¿qué hacemos con ello? ¿Qué reconstruimos? Esta es la gran pregunta, ¿no? La gran cuestión. ¿Y cómo encajan, cuando plantean estos proyectos, las administraciones, por ejemplo, con la ley, con la legislación, que es bastante restrictiva siempre en lo urbanístico? ¿Es posible? Bueno, demandamos, y esta mañana ha surgido reiteradamente esta cuestión, transformaciones normativas, porque es una normativa, la ley del suelo del año 54, y la hemos ido heredando con modificaciones, es una ley para, hay que crecer, la población viene a las ciudades, hay que crecer, ¿no? Y son leyes para otras épocas y muy eficaces y lo fueron, pero en este momento no. En este momento necesitan algo tan difícil como es en España llegar al boletín oficial del Estado y cambiar cosas. Quería preguntarle algo, aparte de todo, hablando de las nuevas, el urbanismo, las nuevas viviendas. Estamos con una sociedad, usted decía hace un momento que queremos nuestro terruño, nuestro barrio, nuestra calle. Y es verdad, pero nuestros hijos ya tienen una vida muy distinta. Están permanentemente preparados para trasladarse de trabajo, trasladarse de vivienda, por tanto, de país. Y estamos viendo, no compran coches, no compran casas y están llegando a una especie de fórmulas de convivencia que para nuestra generación es muy insólita. Todos queríamos nuestra casa para siempre, era como el seguro, y ellos lo que están buscando ahora son unas fórmulas parecidas a compartir espacios con una serie de servicios comunes y que cada uno tenga su pequeño recinto compartido, pero que puede marcharse 15 días más tarde a otro parecido, a otra ciudad, a otro país. Y con los mayores pasa lo mismo, pero ya en la senectud, es decir, no quieren residencias, quieren lugares como pequeñas mini ciudades para ellos, ¿no? Ante ese reto que estamos viendo, que va mucho más rápido de lo que la sociedad, al revés, más lento de lo que la sociedad exigiría, ¿cómo están reaccionando los arquitectos? Le tengo que decir que Pilar Cernuda empezó haciendo arquitectura y luego hizo periodismo. Eso se le nota, ¿no? Ya me he dado cuenta. Sí, me he dado cuenta. Sí, es una gran pregunta. Pero hay que tener mucho cuidado de no hacer una respuesta inmediata a una demanda inmediata, ¿no? Esta hay que atenderla. Pero no representan todo. Y además los jóvenes luego tenemos la mala costumbre de hacernos mayores. Sí. Entonces también cambias de opinión. Pero hay que propiciar que esto se haga. El último premio Mies van der Rohe, que es el gran premio a la arquitectura europea, se ha dado a unas viviendas de este tipo que usted menciona en Barcelona, en que han combinado este nuevo modo de habitar entre la comuna, la autopromoción, el trabajo común y la hipoteca compartida también, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Pero hay que sortear muchísima legislación y muchísima administración. Nosotros tenemos, esta mañana, lo han comentado expertos jurídicos que nos han acompañado, de Uría, y nos decían, tenemos un ámbito estatal, tenemos un ámbito regional y tenemos un ámbito municipal, pero en esto no somos diferentes al resto de Europa. También existe en Alemania esos tres ámbitos. La diferencia es que allí es la misma legislación en los tres. Y aquí es diferente por definición. Señor Esto dificulta mucho eso que usted plantea. Darles esa oportunidad. En ese diseño de las nuevas ciudades, sobre todo ciudades intermedias, como pueden ser las de Castilla y León, siempre está el debate de comprar obra nueva, hacer obra nueva, rehabilitar edificios antiguos. ¿Cuál es la clave? En general, tener un plan. Las ciudades españolas, en general, que hay excepciones notabilísimas, nunca han tenido un plan, pero han tenido futuro. Es decir, teníamos un entusiasmo por hacer las cosas y el plan ha llegado casi siempre luego. Son planes de contención para evitar el error, el exabrupto, pero un plan de decir, ¿qué quiere esta ciudad? Y luego, otra cosa muy española, que es no la empresa, sino la hazaña.
hubo unos años de que necesitábamos un gran evento. Parecía que si no nos adjudicaban una copa de vela o de coches de carreras o de deporte o cultural, pues la ciudad no tenía plan, ¿no? Que necesitaba unos Juegos Olímpicos para, ¿no? Esa etapa también ha pasado. Ya no necesitamos eso, pero sí hay que, a la vista de lo cambiante que es la sociedad, por primera vez en la historia de España, empezar a desregular. Se habla mucho últimamente, perdona, luego paso la pregunta a los tertulianos, de edificios sostenibles, inteligentes, bueno, pues, eficientes fundamentalmente. ¿Las administraciones realmente creen en eso? Sí, porque al final una administración está pues administrada por un político que son muy sensibles a la sociedad que les vota. Y si ellos captan que los jóvenes demandan esto, se lo darán. Tardarán más o menos, pero se lo darán, ¿no? Y esa demanda, yo creo que el político no es ajeno a la sociedad, y lo que sucede es que tienen que ir captando en cada ciudad cuál es el modelo, es decir, qué plan, no a muy largo plazo, porque es cambiante, pero en cada ciudad es tan diferente. Segovia de Valladolid, y están a 100 y pico kilómetros, ¿no? ¿Qué necesitan para combinar polígonos industriales? Casi todas las ciudades españolas tienen un polígono industrial a las afueras, que están ya casi fuera de uso, en muchos casos. Tienen un patrimonio histórico espectacular, tienen estos barrios, en algunos casos, muy deteriorados, y eso requiere intervenciones de todo tipo. No hay una receta, ¿no? Igual que hizo Barcelona, que dijo, bueno, abramos al mar. Claro, el plan de abrir al mar se lo puede permitir Barcelona, pero no otros. Hay que identificar cada caso. Está viendo que tenemos aquí unas pantallas en las que hay edificios, me imagino que les sonarán un poco, porque claro, Rafael de la Hoz, entre muchos otros edificios en España, a nivel internacional, ha hecho la sede de Repsol, de Telefónica, el edificio Castelar, de la Castellana en Madrid. Yo no sé si le puedo preguntar cuál es su niña bonita de tanto y tanto que ha diseñado. Bueno, esto no voy a ser nada original, porque yo creo no que vale decir todos. No, bueno, pero todos los que hacemos cosas, escribiendo, curando, construyendo edificios, pues siempre tienen mucho afecto por lo que acabas de hacer, lo último, ¿no? Que estás en ello, y lo que estás pensando que es lo siguiente, ¿no? Había una cosa de Woody Allen que yo repito mucho, genial, que decía: cada vez que empiezo una película pienso, con esta me dan el Nobel. Él decía, cuando la estoy montando pienso, hay que evitar el ridículo, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa eso, ¿no? La ilusión de la siguiente lo corrijo y lo hago, ¿no? ¿Y qué está terminando y qué va a empezar? Pues he terminado una casa pabellón en un sitio maravilloso de España, que es el Valle de los Pedroches, que es un enclave, no sé si lo conocen, entre Extremadura, Andalucía y la otra Castilla, y prodigioso, una especie de valle conservado en el tiempo, de encinares infinitos, y allí hemos podido hacer una casa, y que me ha gustado mucho, que es un observatorio también de la fauna, porque lo hemos podido hacer con la técnica tradicional. Eso, igual que queremos revisitar los barrios, también queremos revisitar cómo hacíamos la arquitectura. Todos estos barrios se hicieron mediante un paradigma moderno, de una construcción que ignoraba el entorno. Y ya hace unos años, no solamente revisitar esto y hacerlo más compatible con ese entorno, sino, ¿por qué no recuperar las técnicas de construcción, ¿no? Volverlas a hacer, que sería coherente cuando estás volviendo al plan. Este programa, que se llama Cuestión de Prioridades, tenemos un tertuliano habitual, que es Paco Somoza, Francisco Somoza. Él es arquitecto, creo que le conoce bastante bien. Le hemos pedido que hoy nos mande una pregunta. Vamos a escucharla y luego la contesta. Buenas tardes, Rafa. Durante todo el día de hoy hemos estado escuchando a los sectores profesionales, a los representantes de las administraciones y a los representantes empresariales sobre la extraordinaria importancia que tiene esta oportunidad, la oportunidad que se deriva de los fondos de regeneración europeos. Agrega, la plataforma que tú presides, lleva trabajando en este asunto durante ya más de 2 años. ¿Podrías explicarnos en qué consiste el trabajo y cuáles son los objetivos de esta plataforma? Pues nada, de colega a colega.
Bueno, yo como la presido hago lo que hacen los presidentes, ¿no? Que venir a estas cosas y hacer que ellos trabajan, que son los que tienen el mérito de todas estas iniciativas y esos barrios que se están haciendo, no solo en Madrid, ¿no? Sino en muchas otras ciudades de España. Agrega es una asociación sin ánimo de lucro y que lo que intenta es ayudar a partir de una convicción. Es divertido porque surgió porque estábamos encerrados en la pandemia y nos dio la oportunidad de reflexionar. Que esta vida que llevamos muchas veces no lo tienes, ¿no? Y permitió reflexionar y pensar en algo que todos coincidimos. Hemos gestionado bien los fondos europeos que llegaron a España en el pasado. Y si no es así y van a llegar ahora, porque ya se intuía que iban a llegar inmediatamente, podremos ayudar en vez de quejarnos de que no saben y que no lo hicieron bien. Vamos a intentar dar nuestro punto de vista en que esos fondos de NextGen, o como se quieran llamar, o Bauhaus, que el nombre que le pongan más o menos mediático o político, vamos a hacer en esta ocasión a ver si los podemos gestionar bien, ¿no? Es muy injusto con los fondos anteriores cuando se dicen, bueno, España despilfarró y se dedicó a hacer aeropuertos que no servían para nada, hubo un exceso de autopistas, hubo un exceso. Bueno, claro, pero es que firmamos un tratado que nos dejamos seducir por la cantidad de dinero que iba a llegar a cambio de solo poder hacer infraestructuras. Europa fue inteligentísima. Les dejaremos que hagan lo necesario para que nuestros productos lleguen a España, es decir, aeropuertos, puertos, autopistas, pero ni un euro para competir contra nosotros. No, es que nos vendría bien este dinero para hacer industria. No, eso no. Es que no, eso no. Es decir, o medio ambiente. Es decir, no me contaminen y deje que entre en mi automóvil, producido en Alemania. Entonces dijimos, bueno, esto que lo sabemos, que es tan injusto, ya, al final, lo que pasa es que los españoles somos tan eficaces y tenemos unas empresas constructoras, es un país muy eficaz, que nos gastamos todo el dinero que llegaba. Porque en el alma española, si te ofrecen dinero, te lo gastas. Entonces lo invertimos y claro, si nos acabaron los aeropuertos, pues seguimos haciendo aeropuertos, claro que sí, y poco, seguro, pero es que no nos dejaban hacer otra cosa, ¿no? Entonces, debatiendo sobre esto, dijimos, ¿por qué no dejamos de, a posteriori, quejarnos de ese mal uso y este desprestigio que para mi profesión y tantos otros? Recordarán a una ministra que dijo que se habían acabado que con ella terminaban los puentes de Calatrava y los museos de Moneo, y no son culpables de esto, se lo encargan y lo hacen, ¿no? Y este fue el origen de Agrega, ¿no? Colaboremos, difundamos y entre todos intentemos ayudar a que esos fondos, cuando lleguen a cada ciudad, los pueda implementar en aquello que más necesita. Que no vengan adjetivados, ¿no? No serían fondos estructurales, entonces, no serían fondos estructurales como los que han venido antes, que son los que permitieron todo ese tipo de... serían más abiertos a otro tipo de sectores. Sí, bueno, teníamos algunos, estábamos trabajando en Bruselas, ahora ya casi a Bruselas está la guerra y tal, en otras cosas, y entonces ya sabíamos que Bruselas decía, bueno, dinero sí, dinero para regenerar, dinero para ayudar, en la gran preocupación que tiene Europa, que es la industria, regenerar industria, y el caso español no nos perciben como un país industrial, obviamente, ¿no? Pero sí había una preocupación, y a mí me lo hizo saber un consejero, un alto consejero en Bruselas, dijo, la preocupación con España es que España haga lo de siempre, que gastarse el dinero en construir más viviendas en la costa. Vaya, Graciano. Vamos a ver, yo estoy escuchando con mucha atención, estoy aprendiendo mucho, señor arquitecto. Por favor. Pero todo lo fía usted o ustedes al tema de los fondos. Fondos, además dice que, a ver si usted, que es un hombre famoso y con poder fáctico, le escucha al presidente del gobierno, porque eso de que sean los ayuntamientos, que sean las comunidades autónomas los que decidan dónde va ese dinerito, que tampoco es para tanto, 150.000 millones, pues hombre, para Pilar Cernuda y para mí nos vendría muy bien para irnos a un viaje al país de los canguros, pero ya se ha gastado el 20% y nadie sabe. Entonces, ¿cuánto dinero necesita? Porque todo esto es poesía, todo esto es nada, se hace camino al andar, pero ¿cuánta pasta significa? Porque también ponen condiciones para que llegue
el dinero que... Hasta ahora han firmado talones por 10.000 millones, quedan 140.000 millones. Esto parece azcalendas erecas. Entonces, todo eso está muy bien. Y por cierto, no habla usted nada del mundo rural. Y esta es una tele sólidamente implantada en el mundo rural. ¿Tienen alguna idea sobre qué hacemos con el mundo rural? ¿Los tiramos todos? ¿Ya sacrificamos las churras merinas o cómo? No, insisto en que nuestra intención, nosotros no tenemos una voluntad de decidir porque no estamos en esa posición, ¿no? Pero tiene mucha razón en lo que dice. Europa intenta, vamos a ver si eso se implementa, como sabe, en que todos esos fondos, a diferencia de lo que sucedía en esa etapa que yo mencionaba antes, en que los fondos europeos de cohesión tienen que ir acompañados de deuda, que este fue el problema, es decir, para construir estos aeropuertos que yo mencionaba había una parte de talón de tantos miles, pero también mucha deuda, y pasó lo que pasó. Ahora se intenta que haya esos fondos, no lo he mencionado, pero en todo caso tiene que ir, salvo en casos excepcionales de necesidad social, tienen que ir acompañados de fondo privado, es decir, tiene que ir en un porcentaje muy alto, por lo menos lo intenta Europa, no, yo no estoy defendiendo el plan, estoy explicándolo solo, tiene que ir acompañado de la empresa privada. Esto es lo que intenta Agrega, es decir, hacer de puente entre un promotor privado que en principio dice no me interesa regenerar un barrio, ahí no hay negocio, yo estoy en otra cosa, yo estoy en construir viviendas en la costa, y una administración que necesita, para que ese fondo finalmente se firme ese talón, de la intervención de ese promotor privado, ¿no? Entonces pensamos, no se van a entender, y cuando se entiendan se habrán gastado los fondos en un parque de bomberos o en otra cosa. Vamos a intentar, a lo mejor es voluntarista, ¿no?, poner en contacto a los clientes nuestros, que conocemos los arquitectos que trabajan en grandes promotoras, y decirles, también se puede ganar en este dinero, también podéis contribuir, y si no, no se podrá hacer. En cuanto al mundo rural, es absolutamente imprescindible, pero no solamente en Castilla, esta es la gran cuestión. Pero claro, es tan diferente. Hoy mismo lo mencionábamos también. Castilla-León son 2 millones de... 300.000. No llegan, bajando. Pero bueno, sí. Bajando. Y tiene, no es que me lo sepa, es que lo he estado viendo. 100.000 kilómetros cuadrados. Y 2.500 municipios. Sí, eso. Andalucía tiene 8 millones y tiene 700. Entonces, es brutal, ¿no? Entonces, ese campo es muy diferente. Y, sin embargo, el patrimonio rural de Castilla y León es abrumador. Histórico. Entonces, ¿cómo hacer que las ciudades y el campo convivan? El hombre inventó la ciudad y Dios el campo, ¿no? Hay que hacerlos. No pueden vivir en uno sin el otro. Miguel Ángel. Tengo una pequeña discrepancia con un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? La idea está de que los jóvenes ahora estén optando por otro tipo de vida, o estén prefiriendo vivir en grupos, pues eso, una especie de comuna dentro de un edificio, dentro de un piso, perdón, dentro de una vivienda, en la nevera del cual están cada balda con el nombrecito porque tienen que compartirla. Eso antes, ¿eh? Bueno, no me refería a ese modelo, no. Ese es el tipo, pero ese es el modelo real. No era eso. Yo no era eso. Pues era el real, pero es el que yo me refería. Eso es lo que ha propuesto el ministro de Consumo. Es el modelo que se está implantando y es el modelo que cuando hablamos de cohabitar y todo este tipo de cosas, al final a lo mejor cada uno tenemos una idea súper elevada y platónica de lo que es, pero la realidad es esa. La realidad es que la gente vive en casas conjuntas porque no se puede permitir una casa propia. Esto es así de simple. Y no se puede permitir una casa propia porque tiene un trabajo precario, que también explica esa movilidad. Yo no creo... Es verdad que algunos seremos muy viajeros y nos gusta vivir a veces en una ciudad y en otra, pero la inmensa mayoría de la gente, como ha empezado diciendo usted, la inmensa mayoría de la gente le gusta el sitio donde está, probablemente cambiar, pero no cambiar continuamente, no este modelo de precariedad, de flexibilidad laboral, de estar cambiando continuamente de un lado para otro, de no crear vínculos, de no tener raíces con los que te rodean y con tu lugar. Y por lo tanto, ese problema que está ocasionado, ya digo, no, obviamente no está ocasionado por la arquitectura, está ocasionado por las condiciones laborales, por las altas tasas de desempleo, especialmente el desempleo juvenil, la dificultad de formar familias y por lo tanto, al final sí que repercute en que las viviendas sean distintas. Ese modelo es el que, a mi juicio, habría que cambiar. ¿Y hasta qué punto estos fondos
de la Unión Europea no prescinden de esto. O sea, no piensan en que ese modelo al que vamos no es el modelo que hace más feliz a la gente, no es el modelo a la inmensa mayoría de la gente, no es el modelo que hace feliz a la inmensa mayoría de los jóvenes, no es el modelo que hace feliz tampoco a los padres, que ven que sus hijos están siendo infelices. En ese sentido, a mí tengo el temor de que estos fondos sean una pérdida de una gran oportunidad. Pero no coincido con usted, no transmitamos la idea o la convicción de que esto es una cuestión de fondos y que qué bien que vienen unos fondos a solucionar los problemas. No lo estoy diciendo por usted, ¿no? Lo digo porque nos están escuchando y conviene transmitir esto. El esfuerzo tiene que ser español. Hoy también hablábamos de algo que creo que explica muy bien o intenta explicar la complejidad del problema. En esas viviendas, sean esas viviendas compartidas o no, o lo que creo que Pilar y yo, que era otra cosa, nada que ver, pero es otro tipo, pero pertenece siempre al ámbito privado. Tu casa es tu casa, es decir, dentro de tu casa no hay legislación, es tu casa. Desde los romanos, el domus. El espacio público, todas las competencias son de la administración estatal, autonómica, y la fachada es ese plano arquitectónico, generalmente de ladrillo, pero también de otros materiales, de un espesor así, que divide lo público de lo privado. ¿A quién pertenece? Según la ley española actual, de división horizontal, pertenece 100% al privado, que la descuida en muchos casos. Este es el país donde se cierran terrazas, cómo nos hemos arrepentido durante la pandemia, que cuelga aparatos de aire acondicionado, etc. Entonces, las competencias ahora para intervenir en el espacio público son 100% de la administración, para intervenir en el privado que usted menciona son 100% de esos habitantes que deciden pues vivir 2 o 3 juntos o no tener pasillo o hall, pero es exclusivamente. Y sin embargo, sobre las fachadas no podemos intervenir, porque hay que poner de acuerdo al 100% de la comunidad, para la más mínima intervención. ¿Cómo vamos, con fondos o sin fondos, con privados, en combinación público-privado, la que sea, intervenir con toda libertad sobre el espacio público, que elimino los aparcamientos, planto árboles, regenero esto, no hago nada dentro? ¿A qué nos lleva la conclusión de que hay que reformar para esas viviendas que hoy, por ejemplo, está prohibido, es un ejemplo, no estoy sugiriendo nada, ¿no?, vivir en un polígono industrial en desuso? Es decir, hay mucha regulación de usos, hay una serie de competencias que pertenecen a otro momento y que hay que intervenir, porque no podremos regenerar todo esto si no tenemos la capacidad de que las fachadas sean más eficientes energéticamente, y todo el espacio interior es muy complejo, tiene muchas afecciones políticas, jurídicas. Pero bueno, aquí estamos. A mí me parece muy triste vivir en un polígono industrial abandonado como recurso. No. A mí me parece triste, yo creo que... No. En la cuenca del Ruhr, en Alemania, que tuvieron este problema, han hecho unas regeneraciones. Esto es lo que quiere Europa. Esto es lo que quiere Europa. Insisto, yo transmito, que vivamos en polígonos industriales, quiere Europa, pues probablemente no es el modelo. El polígono de Argales, por ejemplo, en Valladolid, o el polígono del Montalvo en Son los Salamanca. polígonos reales. Es que estamos hablando, cuando hablamos de estas cosas, pero con esa regeneración urbanística. La arquitectura no es un arte imaginativa. Es decir, un pintor pinta un unicornio y ese unicornio nunca va a ser real. Los arquitectos lo que hacen luego es la vida de la gente, y por lo tanto, cuando hablamos de arquitectura, lo siento, pero yo quiero hablar de lo real. Es muy bonito el coworking, co-living, con cosas. Sí, pero la realidad luego es que la gente no se puede pagar una casa y por eso acaba mal viviendo. O la realidad es que la gente no puede vivir en familia y por lo tanto no tiene la posibilidad de tener un proyecto de vida. O la posibilidad de que no puedes vivir en una ciudad, en el centro, con transportes, que tienes que ir a un polígono industrial. Hombre, lo ha elegido porque no tiene otra opción. Si no tienes dinero, si tienes un trabajo precario, pero esa elección, esa separación entre lo privado y lo público que usted hace no es tan radical. Probablemente en la arquitectura sí, porque usted pone un muro y sabe lo que está a un lado a otro, pero en la vida real, la manera en que vivimos dentro de nuestras casas depende de los recursos que tenemos, y la manera de los recursos que tenemos dependen de cómo esté funcionando la economía de un país, de qué ideas haya detrás y de cómo se estén utilizando los fondos europeos. Claro que depende de eso. Pero el mejor edificio posiblemente de Madrid, que es el Museo del Prado, nació como gabinete de ciencias, no pinacoteca. El Reina Sofía era un cuartel. Es decir,
Y con estos ejemplos, y bueno, no tengo que contar en Castilla Sí, los hay. los cientos de ejemplos que hay. Es decir, sí es un deber de todos, arquitectura incluida, revisar aquello que halló en desuso y regenerarlo, ¿no? Por lo tanto, sí hay ejemplos, no los voy a decir por no extenderme, en todo el mundo de lugares que parecían inhóspitos para la vida, porque estaban muy degenerados por 1000 aspectos, entre todos buscarle un nuevo uso. No quiero decir que sea residencial, También hay puede ser otro, tenemos que acabar, Miguel. pero hay que regenerarlos. Voy a poner un ejemplo muy cercano. En Salamanca, la cárcel antigua. Es un museo maravilloso. museo, no es una vivienda. Bueno, nadie es se va a vivir a la estaba poniendo cárcel. esos ejemplos. Pues Rafael de Laoz, muchas gracias por muy interesante de verdad escucharle. Bueno, siga revitalizando. Y en Castilla y León hay muchas zonas, por allí le esperamos y ya nos irá contando. Gracias de verdad por estar aquí en Cuestión de Prioridades.